Hay historias que nunca pensé que tendría que contar. Historias que me han quitado el sueño, que me han hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la fe, sobre la iglesia, sobre el poder. Y hoy, después de meses de investigación, de testimonios desgarradores y documentos que jamás debieron ver la luz, te voy a revelar una de las más oscuras. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que vas a escuchar necesita ser compartido. Necesita que más gente lo sepa. La verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Mi nombre aparece al final de este video, pero durante los últimos 8 meses he vivido inmerso en una investigación que comenzó por casualidad. Todo empezó cuando María Elena Cancino, una madre de familia de Guadalajara, me escribió un mensaje privado que decía simplemente: necesito que alguien me ayude a contar la verdad sobre lo que le pasó a mi hijo en el seminario de los Legionarios de Cristo. No sabía entonces que esa mujer me llevaría por un laberinto de horror que involucra a una de las congregaciones católicas más poderosas del mundo y a su fundador, el padre Marcial Maciel Degollado. Marcial Maciel nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, México. Era el cuarto hijo de una familia acomodada y profundamente religiosa. Su padre, Francisco Maciel, era comerciante y terrateniente. Su madre, Maura Degollado, provenía de una estirpe de católicos conservadores que habían luchado en la Guerra Cristera. Desde niño, Marcial mostró una inteligencia excepcional y una capacidad de persuasión que sus maestros consideraban casi sobrenatural. A los 13 años, ingresó al seminario de los jesuitas en Montezuma, Nuevo México, pero fue expulsado 2 años después por conducta inmoral, según documentos que pude obtener a través de fuentes dentro del Vaticano. La primera víctima que conocí personalmente fue Alejandro Espinosa, ahora de 62 años, quien ingresó al seminario de los Legionarios cuando tenía apenas 14 años, en 1973. Padre Maciel era como un dios para nosotros, me dijo Alejandro durante nuestra primera conversación telefónica, su voz quebrada por décadas de silencio. Nos decía que éramos elegidos, que Dios nos había escogido para una misión especial. Pero esa misión especial implicaba servirle a Él de maneras que un niño no debería ni siquiera imaginar. Alejandro me contó que Maciel lo llamaba a su habitación privada al menos 3 veces por semana, siempre después de las 10 de la noche, cuando el resto del seminario dormía. Pero Alejandro no estaba solo. Durante mi investigación localicé a Juan Baca, quien ahora vive en Estados Unidos bajo protección de testigos tras recibir amenazas de muerte. Juan fue una de las primeras víctimas en hablar públicamente en 1997, cuando se atrevió a denunciar ante la Congregación para la Doctrina de la Fe los abusos sexuales sistemáticos que había sufrido cuando era seminarista. Maciel nos drogaba, me reveló Juan durante una videollamada desde una ubicación que prefirió mantener en secreto. Nos daba pastillas que él decía que eran vitaminas, pero que nos dejaban semiconscientes. Nos decía que era medicina bendecida por el Papa, que era parte de nuestro entrenamiento espiritual. Los Legionarios de Cristo comenzaron oficialmente en 1941, cuando Maciel tenía apenas 21 años. Con una retórica carismática y una visión aparentemente renovadora del catolicismo, logró atraer a jóvenes de familias adineradas de toda Latinoamérica. Prometía formar soldados de Cristo que reconquistarían el mundo secular para la fe católica. Sus métodos de reclutamiento eran sofisticados. Organizaba retiros espirituales en lujosas instalaciones. Ofrecía becas completas de estudio y, sobre todo, seleccionaba cuidadosamente a niños y adolescentes de familias influyentes que podrían abrir puertas económicas y políticas. En 1946, cuando apenas tenía 26 años,
Maciel fue ordenado sacerdote por el obispo Francisco González Arias en la Ciudad de México. Para entonces ya había establecido un patrón que mantendría durante décadas. Identificaba a los seminaristas más vulnerables, generalmente huérfanos o niños de familias disfuncionales, y los convertía en sus víctimas preferidas. Pero también cultivaba relaciones especiales con hijos de políticos y empresarios poderosos, asegurándose así de tener protección institucional. Uno de los testimonios más desgarradores que escuché fue el de Arturo Jurado, quien ingresó al seminario en 1954 a los 13 años. Mi madre pensaba que me estaba dando la mejor educación posible, me dijo Arturo, ahora de 82 años, durante nuestra entrevista en su modesta casa de Puebla. Lo que no sabía es que me estaba entregando a un depredador. Arturo me mostró cartas que había guardado durante décadas, escritas por Maciel en su puño y letra, donde le prometía amor especial de Dios y le pedía que mantuviera en secreto sus encuentros espirituales. En una de esas cartas, fechada en 1956, Maciel escribía: «Querido Arturo, recuerda que lo que hacemos es sagrado. Es la forma en que Cristo expresaba su amor por los apóstoles. Nunca debes contárselo a nadie, pues no entenderían este misterio divino». Durante los años 60, los legionarios de Cristo experimentaron un crecimiento exponencial. Maciel había logrado algo que parecía imposible: crear una congregación que funcionaba como una máquina de hacer dinero y al mismo tiempo mantenía una imagen impecable de santidad. Estableció seminarios en México, España, Italia y Estados Unidos. Sus instituciones educativas, el Colegio Cumbres y el Instituto Highlands, se convirtieron en las escuelas de élite más prestigiosas de México, donde estudiaban hijos de presidentes, magnates y celebridades. Lo que nadie sabía entonces era que Maciel había construido un sistema de control tan sofisticado que las mismas víctimas se convertían en cómplices involuntarios. José Raúl González, quien estudió en el Colegio Highlands entre 1965 y 1971, me explicó cómo funcionaba este sistema. Maciel tenía informantes en todas partes, niños que le reportaban todo lo que hacíamos, todo lo que decíamos. Si alguien mostraba signos de querer contar algo, inmediatamente era transferido a otro seminario o simplemente desaparecía del sistema. José Raúl nunca fue abusado sexualmente, pero presenció situaciones que lo marcaron para siempre. Veía niños que entraban felices y salían destruidos. Algunos nunca regresaban de las vacaciones, simplemente se esfumaban, y cuando preguntábamos por ellos, nos decían que habían perdido la vocación. El primer intento serio de denuncia ocurrió en 1976, cuando el padre Félix Alarcón, un sacerdote diocesano que trabajaba como capellán en uno de los seminarios de los legionarios, escribió una carta detallada al nuncio apostólico en México, denunciando los abusos que había presenciado. La carta, de la que obtuve una copia a través de contactos en la nunciatura, describía con precisión clínica los abusos sexuales sistemáticos, el uso de drogas para someter a los menores y lo que Alarcón llamaba una red de corrupción que llega hasta las altas esferas del Vaticano. La respuesta fue devastadora. Alarcón fue removido de su posición, se le prohibió ejercer como sacerdote durante 2 años y eventualmente fue enviado a una parroquia rural en Oaxaca, donde murió en 1982, en circunstancias que su familia siempre consideró sospechosas. Pero Maciel no solo abusaba de seminaristas. En 1963 había iniciado una doble vida que resultaría aún más escandalosa. Bajo la identidad falsa de Fernando González, un empresario mexicano, estableció una relación con Blanca Estela Lara, una mujer de Acapulco con quien tuvo 4 hijos. Blanca nunca supo que su esposo era en realidad un sacerdote católico hasta 2005.
cuando toda la verdad salió a la luz. Me decía que trabajaba para el gobierno, que por seguridad no podía hablar mucho de su trabajo. Me contó Blanca durante una emotiva conversación telefónica. Venía a casa cada mes. A veces se quedaba semanas enteras. Era un padre amoroso con nuestros hijos. Jamás imaginé que todo era una mentira. Lo que estás a punto de escuchar es tan perturbador que durante décadas fue silenciado incluso dentro del Vaticano. En 1978, Maciel estableció una segunda familia con Norma Hilda Baños, otra mujer mexicana con quien tuvo 2 hijas más. Pero la historia se vuelve aún más macabra cuando descubrimos que abusó sexualmente de sus propios hijos. Omar Maciel, uno de los hijos que tuvo con Blanca Estela, reveló públicamente en 2010 que su padre lo había violado sistemáticamente desde los 7 años hasta los 18. Mi papá me decía que era nuestro secreto especial, que así me demostraba que me amaba más que a mis hermanos, me dijo Omar en una entrevista que me concedió desde Madrid, donde ahora vive exiliado por las amenazas que ha recibido. Durante la década de 1980, los legionarios de Cristo alcanzaron su máximo poder. Maciel había cultivado relaciones personales con el Papa Juan Pablo II, quien lo consideraba un ejemplo de sacerdote moderno y renovador. Las fotografías de ambos juntos, sonrientes, se distribuían por toda la congregación como prueba de la bendición papal. Maciel aprovechó esta cercanía para expandir su imperio. Fundó la Universidad Anáhuac, estableció centros de estudios en Roma y creó una red de medios de comunicación que incluía ESNE, empresa de servicios de noticias eclesiales, y la revista Familia Cristiana. Pero dentro de las instalaciones de los legionarios, el horror continuaba. Saúl Barrales, quien ingresó al seminario en 1982 a los 14 años, me describió lo que él llama el sistema de quebrantamiento. Nos sometían a ayunos extremos, castigos físicos y aislamiento psicológico, me explicó Saúl, ahora psicólogo y activista de derechos humanos. Cuando estábamos débiles física y mentalmente, Maciel aparecía como el Salvador, el único que nos entendía, el único que nos amaba. Era un proceso de destrucción y reconstrucción diseñado para crear dependencia absoluta. El método era diabólicamente efectivo. Los seminaristas vivían en un estado constante de confusión y terror. Nunca sabían si serían premiados o castigados, si serían elegidos para una bendición especial con el Padre Fundador, o si serían enviados a trabajos forzados en las cocinas o los jardines. Gabriel Quintero, quien sobrevivió a 8 años en el sistema, me mostró cicatrices en sus muñecas y me contó sobre los múltiples intentos de suicidio que tuvo durante su época como seminarista. Una noche, después de que Maciel terminó conmigo, intenté ahorcarme con las sábanas, me dijo Gabriel, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero otro niño me encontró y me salvó. Ese niño se llamaba Ricardo Mayoral. 3 meses después, Ricardo desapareció. Nunca más supimos de él. En 1984 ocurrió algo que cambiaría para siempre la percepción interna que tenían algunos miembros de los legionarios sobre su fundador. El padre Luis Garza Medina, uno de los sacerdotes más respetados dentro de la congregación, descubrió por accidente documentos que revelaban las múltiples identidades de Maciel y sus familias secretas. Garza Medina confrontó directamente a Maciel exigiendo explicaciones. La respuesta fue inmediata y brutal. Garza Medina fue declarado mentalmente inestable, fue sedado con drogas psiquiátricas y fue enviado a una clínica mental en Suiza, donde permaneció en tratamiento durante 3 años. Cuando finalmente logró escapar de la clínica, en 1987, había perdido gran parte de su memoria debido a los tratamientos electroconvulsivos a los que fue sometido. Los años 90 trajeron los primeros desafíos serios al poder de Maciel.
En 1997, 9 ex-seminaristas liderados por Juan Baca presentaron una denuncia formal ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. La denuncia incluía testimonios detallados, evidencia documental y nombres de testigos dispuestos a declarar bajo juramento. Pero Maciel tenía protectores poderosos. El cardenal Angelo Sodano, entonces secretario de Estado del Vaticano, intervino personalmente para que el caso fuera archivado sin investigación. Sin embargo, las denuncias continuaron llegando. Carmen Medina, madre de uno de los seminaristas abusados, inició una campaña mediática que comenzó a generar presión internacional. Carmen perdió a su hijo Eduardo en 1999, cuando éste se suicidó después de años de lucha contra la depresión y el alcoholismo causados por los abusos que sufrió. En la carta de suicidio de Eduardo, que Carmen me mostró durante nuestra entrevista en su casa de Monterrey, el joven escribía: «Mamá, no puedo seguir viviendo con estos recuerdos. El padre Maciel me robó mi infancia, mi inocencia, mi fe. Me prometió que Dios me amaba, pero me enseñó que el amor de Dios era dolor y humillación. No puedo más». La muerte de Eduardo Medina marcó un punto de inflexión. Carmen se negó a quedarse callada y comenzó a contactar periodistas, organizaciones de derechos humanos y otras familias que habían perdido hijos en circunstancias similares. Descubrió que no estaba sola. Entre 1995 y 2005, al menos 17 ex-seminaristas de los Legionarios de Cristo se habían suicidado. Una tasa estadísticamente imposible de explicar como coincidencia. En 2002, el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica de Estados Unidos, particularmente el caso de Boston, revelado por el Boston Globe, creó un clima que hizo más difícil para el Vaticano ignorar las denuncias contra Maciel. Jason Berry, el periodista investigativo que había destapado muchos de los casos en Estados Unidos, comenzó a investigar también a los Legionarios de Cristo. Sus artículos en el National Catholic Reporter y posteriormente en otros medios internacionales llevaron el caso de Maciel a la atención mundial. Pero Maciel no se quedó inmóvil ante estas amenazas. Contrató a la firma de relaciones públicas Burson Marsteller, una de las más poderosas del mundo, para limpiar su imagen. Simultáneamente, inició una campaña sistemática de intimidación contra sus acusadores. Alejandro Espinosa, la primera víctima que me habló, recibió amenazas de muerte, su pequeño negocio fue boicoteado y encontró su coche vandalizado múltiples veces. «Me seguían por todas partes», me contó Alejandro. «Hombres en trajes oscuros que se aparecían en los lugares donde yo iba. Una noche entraron a mi casa y pusieron una nota en mi almohada que decía: «Los traidores de Cristo pagan con sangre». En 2004, la presión se volvió insostenible. El cardenal Ratzinger, a pesar de la oposición de Sodano y otros protectores de Maciel, ordenó una investigación formal. Para entonces, Maciel tenía 84 años y su salud comenzaba a deteriorarse, pero su mente seguía siendo astuta. Desarrolló una estrategia de defensa que combinaba negación absoluta con victimización personal. Se presentaba como un santo perseguido por enemigos de la Iglesia y logró que algunos de sus seguidores más fanáticos organizaran vigilias de oración y campañas de apoyo. La investigación vaticana fue dirigida por Monseñor Charles Cicluna, un especialista en casos de abusos sexuales. Cicluna y su equipo entrevistaron a más de 60 víctimas en 4 países diferentes. Los testimonios que recolectaron pintaban un cuadro tan horrífico que, según fuentes dentro del Vaticano que prefirieron mantener anonimato, varios de los investigadores requirieron asistencia psicológica para procesar lo que habían escuchado.
Una de las revelaciones más impactantes surgió del testimonio de Roberto Silva, quien había sido el asistente personal de Maciel durante 15 años. Roberto, que murió en 2018 pero había grabado horas de testimonio antes de su muerte, reveló la existencia de lo que Maciel llamaba el círculo interno. Este era un grupo de aproximadamente 12 sacerdotes y seminaristas mayores que fungían como reclutadores y encubridores de los abusos. Maciel nos decía que éramos los apóstoles de los nuevos tiempos, declaró Roberto en sus grabaciones. Nos enseñó que las reglas normales no se aplicaban a nosotros porque estábamos haciendo la obra directa de Dios. Nos convenció de que los abusos eran actos de amor divino, que estábamos sanando a esos niños de la impureza del mundo secular. El sistema de encubrimiento era extraordinariamente sofisticado. Los legionarios tenían células en el Vaticano, en la Conferencia Episcopal Mexicana, en universidades católicas de todo el mundo y en medios de comunicación religiosos. Cuando surgía una denuncia, inmediatamente se activaba una red de contactos para desacreditar al acusador, intimidar a testigos potenciales y generar contranarrativas que presentaran a Maciel como víctima de una campaña de difamación. En 2005, después de 18 meses de investigación, Monseñor Scicluna presentó su informe al Papa Juan Pablo II. El documento, de más de 300 páginas, concluía que existían pruebas sustanciales y creíbles de que Marcial Maciel había abusado sexualmente de al menos 45 menores de edad durante un periodo de más de 40 años. El informe también documentaba evidencia de uso de drogas, violencia física, manipulación psicológica y lo que Scicluna calificó como un patrón sistemático de comportamiento criminal encubierto por estructuras institucionales corruptas. Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005 sin haber tomado ninguna acción pública contra Maciel. Su sucesor, Benedicto XVI, enfrentó inmediatamente el dilema de qué hacer con uno de los casos más escandalosos en la historia moderna de la Iglesia Católica. La presión mediática era intensa, las víctimas comenzaban a organizarse internacionalmente y gobiernos de varios países empezaban a considerar investigaciones criminales. El 19 de mayo de 2006, el Vaticano emitió un comunicado lacónico que informaba que el Papa Benedicto XVI había invitado al padre Marcial Maciel Degollado a retirarse de toda actividad ministerial y a vivir una vida reservada de oración y penitencia. No se mencionaban las razones específicas, no se pedían disculpas a las víctimas y no se anunciaban medidas para reformar los legionarios de Cristo. Para muchos, incluyendo a las víctimas, esta fue una respuesta absolutamente insuficiente. Maciel no mostró el menor indicio de arrepentimiento. Desde su retiro en una lujosa casa en Coto de Caza, California, continuó dirigiendo secretamente los asuntos de su congregación a través de una red de intermediarios leales. Seguía recibiendo donaciones millonarias de familias adineradas que se negaban a creer las acusaciones y mantenía contacto regular con sus hijos ilegítimos, a quienes presentaba como sus sobrinos. El 30 de enero de 2008, Marcial Maciel Degollado murió en Jacksonville, Florida, a los 87 años. Sus últimas semanas fueron atendidas por Norma, una de sus esposas, y por varios de sus hijos, quienes aún creían que era su tío Fernando. Hasta el final, Maciel se negó a admitir cualquier culpabilidad. Según el testimonio de la enfermera que lo atendía, María González, las últimas palabras coherentes de Maciel fueron: «Dios sabe que todo lo que hice fue por amor». Después de la muerte de Maciel, comenzó la lenta y dolorosa tarea de desmantelar el sistema que había construido. El Vaticano nombró a Monseñor Velasio de Paolis como delegado pontificio para reformar los legionarios de Cristo.
De Paolis descubrió que la corrupción era aún más profunda de lo que se había imaginado. Los legionarios tenían cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, propiedades registradas bajo nombres falsos y una red de empresas fantasma que había sido utilizada para lavar dinero y ocultar activos durante décadas. Las revelaciones continuaron surgiendo incluso después de la muerte del fundador. En 2010, Raúl González, antiguo director financiero de los Legionarios, reveló que Maciel había desviado más de $25 millones en donaciones para mantener a sus familias secretas y financiar un estilo de vida extravagante que incluía propiedades de lujo, autos deportivos y viajes constantes alrededor del mundo. Pero quizás la revelación más devastadora llegó en 2012, cuando José Antonio Pérez Olvera, quien había sido uno de los sacerdotes más cercanos a Maciel, rompió décadas de silencio y reveló la existencia de lo que él llamó los archivos del horror. Estos archivos, guardados en una caja fuerte secreta en la casa de Maciel, contenían fotografías, videos, cartas y documentos que documentaban no solo los abusos sexuales, sino también actividades criminales que incluían tráfico de drogas, lavado de dinero y lo que Pérez Olvera describió como rituales satánicos realizados con menores de edad. Maciel no era solo un abusador, me dijo Pérez Olvera durante nuestra entrevista en un café de Roma, donde ahora vive como un hombre quebrado. Era un psicópata que había construido una secta criminal disfrazada de congregación religiosa. Los archivos mostraban que tenía conexiones con cárteles de drogas mexicanos, que había participado en sacrificios rituales y que había filmado los abusos para chantajear a políticos y empresarios poderosos que habían enviado a sus hijos a nuestras escuelas. Los archivos fueron entregados al Vaticano, pero nunca se han hecho públicos. Fuentes dentro de la Santa Sede confirman su existencia, pero aseguran que son demasiado perturbadores para ser revelados. Esta decisión ha generado frustración y rabia entre las víctimas, que consideran que la Iglesia sigue protegiendo la imagen institucional por encima de la justicia y la verdad. En 2014, el Papa Francisco se reunió privadamente con un grupo de víctimas de Maciel en el Vaticano. Fue la primera vez que un papa reconocía oficialmente el sufrimiento de estas personas. Elena Castillo, una de las madres que participó en esa reunión, me describió el encuentro. El Papa Francisco lloró cuando escuchó nuestras historias. Nos pidió perdón en nombre de la Iglesia y prometió que esto nunca volvería a pasar. Pero cuando le preguntamos sobre los archivos secretos y sobre los cómplices de Maciel que siguen en posiciones de poder, su respuesta fue evasiva. Hoy, en 2025, los Legionarios de Cristo siguen existiendo, aunque oficialmente reformados. Operan más de 150 instituciones educativas en 22 países, manejan un patrimonio estimado en más de $650 millones y mantienen influencia política significativa en varios países latinoamericanos. Muchas de las víctimas consideran que la reforma fue superficial, que los verdaderos responsables nunca fueron castigados y que el sistema sigue protegiendo encubridores y cómplices. Fernando Pérez, quien ahora dirige una organización de apoyo a víctimas de abusos sexuales eclesiásticos, me resumió la situación actual. Cortaron la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo sigue vivo. Los mismos métodos de reclutamiento, la misma cultura de secreto, la misma estructura autoritaria. Han aprendido a ser más cuidadosos, más discretos, pero esencialmente siguen siendo lo mismo. Las consecuencias del caso Maciel trascienden ampliamente el ámbito religioso. Las investigaciones han revelado conexiones entre los legionarios y redes internacionales de tráfico de menores.
han expuesto la complicidad de instituciones gubernamentales en el encubrimiento de crímenes y han demostrado cómo las estructuras de poder religioso pueden ser utilizadas para perpetrar y ocultar los peores crímenes contra la humanidad. Ana Lucía Salazar, periodista de investigación que ha dedicado más de 15 años a documentar este caso, me explicó las implicaciones más amplias. El caso Maciel no es solo sobre un sacerdote abusador, es sobre un sistema completo de poder, dinero y silencio que permitió que estos crímenes continuaran durante décadas. Es sobre cómo las instituciones que deberían proteger a los más vulnerables se convierten en sus depredadores. Y es sobre cómo la impunidad institucional permite que los criminales más sofisticados operen con total libertad. En México, país natal de Maciel, las repercusiones políticas han sido significativas. Varios políticos prominentes que mantuvieron relaciones cercanas con los legionarios han visto sus carreras afectadas. El expresidente Vicente Fox, quien era amigo personal de Maciel, tuvo que defenderse públicamente de acusaciones de encubrimiento. Carlos Abascal, quien fue secretario de Educación durante el gobierno de Fox, enfrentó cuestionamientos similares antes de su muerte en 2008. Pero quizás el impacto más profundo ha sido en las miles de familias católicas que confiaron en los legionarios para la educación de sus hijos. Muchas de estas familias se sienten traicionadas no solo por Maciel, sino por una iglesia que conocía la verdad y eligió el silencio. Algunas han abandonado completamente la fe católica. Otras luchan por reconciliar su amor por la Iglesia con la realidad de su corrupción institucional. Marta Villanueva, madre de 3 hijos que estudiaron en colegios de los legionarios, me compartió su experiencia. Durante años pensé que les estaba dando lo mejor a mis hijos. Los legionarios tenían las mejores instalaciones, los mejores maestros, los mejores contactos. Cuando supe la verdad, me sentí culpable de haberlos expuesto a esa organización. Mis hijos, gracias a Dios, nunca fueron abusados, pero muchos de sus compañeros sí. Es una culpa que voy a cargar toda mi vida. Las víctimas de Maciel han encontrado diferentes formas de lidiar con su trauma. Algunos, como Alejandro Espinosa, han dedicado sus vidas al activismo y la prevención. Alejandro fundó la organización Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, que ha ayudado a más de 300 víctimas a encontrar apoyo legal y psicológico. Mi sufrimiento tiene que servir para algo, me dijo Alejandro. Si mi historia puede proteger aunque sea a un solo niño, entonces valió la pena hablar. Otros han luchado contra adicciones, depresión y pensamientos suicidas durante décadas. El índice de suicidio entre exseminaristas de los legionarios es significativamente más alto que la media nacional. Muchos han requerido años de terapia para poder establecer relaciones normales, mantener empleos estables o simplemente confiar en otras personas. Gabriel Quintero, el sobreviviente que me habló sobre sus intentos de suicidio, ahora trabaja como terapeuta especializado en trauma. Durante años odié a Dios, me confesó. Pensaba que si Dios existía y permitía que pasaran esas cosas, entonces era un Dios cruel al que yo no quería adorar. Me tomó décadas entender que Dios no tenía nada que ver con lo que Maciel nos hizo. Maciel era la antítesis de todo lo que Dios representa. La búsqueda de justicia legal ha sido frustrante y limitada. En México, la mayoría de los casos han prescrito debido a los plazos de prescripción existentes cuando ocurrieron los abusos. En Estados Unidos, algunas víctimas han logrado acuerdos económicos con los legionarios, pero estos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar públicamente sobre los términos específicos. En 2019, la Fiscalía General de México abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad
basándose en el argumento de que los abusos de Maciel constituyeron un ataque sistemático contra la población civil. Sin embargo, la investigación ha avanzado lentamente debido a la falta de cooperación de la jerarquía católica y a la destrucción o ocultamiento de evidencia clave. El abogado Juan Carlos Hernández, quien representa a varias víctimas, me explicó los desafíos legales. Estamos lidiando con crímenes que ocurrieron hace décadas, con evidencia que ha sido sistemáticamente destruida y con una institución que tiene recursos prácticamente ilimitados para defenderse. Pero no nos vamos a rendir. Estas víctimas merecen justicia, aunque tome décadas conseguirla. La dimensión internacional del caso se amplificó en 2020, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una petición presentada por víctimas mexicanas contra el Estado mexicano por su falta de diligencia en la investigación de los crímenes. La petición argumenta que el gobierno mexicano fue cómplice del encubrimiento al permitir que los legionarios operaran sin supervisión adecuada durante décadas. Una de las revelaciones más recientes y perturbadoras surgió en 2021, cuando Isabella Morrison, una periodista británica que había estado investigando redes internacionales de tráfico de menores, descubrió conexiones entre los Legionarios de Cristo y organizaciones criminales en Europa. Morrison documentó viajes frecuentes de sacerdotes legionarios a Rumania, Albania y otros países de Europa del Este, donde supuestamente establecían centros de adopción para huérfanos. Lo que encontré fue una operación sofisticada de tráfico de niños disfrazada de obra de caridad, me dijo Morrison durante una videollamada desde Londres. Niños que desaparecían de estos centros y nunca más se sabía de ellos. Dinero que se movía a través de cuentas bancarias, en paraísos fiscales, y siempre, detrás de todo, la sombra de los métodos que Maciel había perfeccionado durante décadas. Los tentáculos del sistema creado por Maciel se extendían mucho más allá de lo que inicialmente se había imaginado. En 2022, investigaciones en Chile revelaron que varios sacerdotes legionarios habían estado involucrados en la red de abusos sexuales que sacudió a la Iglesia Católica chilena. Padre Miguel Sánchez, quien había sido formado directamente por Maciel en los años 80, fue arrestado en Santiago, acusado de abusar de al menos 12 menores durante su ministerio en colegios católicos de élite. Rodrigo Maldonado, uno de los investigadores que trabajó en el caso chileno, me explicó las similitudes con el método Maciel. Era exactamente el mismo patrón: identificación de víctimas vulnerables, aislamiento, manipulación psicológica usando elementos religiosos y después el chantaje emocional para mantener el silencio. Sánchez incluso usaba las mismas frases que las víctimas de Maciel reportaban. Esto es amor divino. Dios nos ha elegido para algo especial. Nadie más puede entender nuestro vínculo sagrado. En Colombia, Brasil y Argentina también han surgido casos similares involucrando exmiembros de los legionarios. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar que Maciel no solo creó un sistema para sus propios abusos, sino que estableció una especie de escuela que entrenó a toda una generación de depredadores sexuales que después se dispersaron por América Latina y otras partes del mundo. El impacto psicológico en las familias de las víctimas ha sido devastador y duradero. Carmen Medina, la madre que perdió a su hijo Eduardo, me habló sobre el proceso de duelo cuando el dolor es causado por traición institucional. Cuando tu hijo muere en un accidente, es una tragedia, pero puedes encontrar maneras de darle sentido. Cuando tu hijo se suicida porque fue violado sistemáticamente por un hombre que se suponía que representaba a Dios, el dolor es diferente. Es rabia, es culpa, es una sensación de haber fallado como madre. Durante años me culpé a mí misma por haber confiado en ellos, por haber entregado a mi hijo
a esos monstruos. Carmen se ha convertido en una de las voces más poderosas del movimiento de víctimas. Ha testificado ante comisiones de derechos humanos, ha hablado en universidades y ha escrito un libro llamado El silencio que mata, donde documenta no solo la muerte de su hijo, sino las historias de otras familias destruidas por los abusos de Maciel y sus seguidores. La respuesta de la Iglesia Católica al caso Maciel ha evolucionado lentamente a lo largo de los años, pero muchos consideran que sigue siendo inadecuada. En 2019, el Papa Francisco promulgó nuevas leyes que hacen obligatorio reportar abusos sexuales y establecen procedimientos más estrictos para investigar a obispos acusados de encubrimiento. Sin embargo, estas leyes no se aplican retroactivamente y no han resultado en el procesamiento de ninguno de los cómplices conocidos de Maciel. El cardenal Sean O'Malley, quien preside la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, me dijo en una entrevista telefónica: el caso de Marcial Maciel fue una tragedia que nos enseñó lecciones dolorosas pero necesarias sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la Iglesia. Hemos implementado reformas significativas, pero reconocemos que el dolor causado a las víctimas nunca podrá ser completamente reparado. Sin embargo, esta respuesta no satisface a las víctimas ni a sus familias. José Enríquez, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de América Latina, me expresó su frustración. Las palabras bonitas no devuelven la infancia perdida, no resucitan a los que se suicidaron, no curan el trauma. Queremos acciones concretas, que se abran todos los archivos secretos, que se procese a todos los cómplices, que se reparen económicamente todos los daños. Mientras eso no pase, todo lo demás son solo relaciones públicas. Una de las batallas más importantes que enfrentan actualmente las víctimas es la lucha por el acceso a los archivos del Vaticano relacionados con el caso Maciel. En 2023, un grupo de abogados internacionales presentó una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos exigiendo que el Vaticano abra estos archivos. La demanda argumenta que el secreto pontificio no puede ser utilizado para encubrir crímenes contra la humanidad. Marco Ventura, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Siena y uno de los abogados involucrados en la demanda, me explicó la importancia legal del caso. Este no es solo sobre el acceso a documentos históricos, es sobre establecer el principio de que ninguna institución religiosa, sin importar cuán poderosa sea, puede estar por encima de la ley civil cuando se trata de crímenes contra menores. El Vaticano ha argumentado que tiene inmunidad soberana, pero nosotros argumentamos que esta inmunidad no puede extenderse a encubrir crímenes de lesa humanidad. El caso también ha tenido repercusiones significativas en el ámbito académico. Varias universidades han retirado honores y reconocimientos que habían otorgado a Maciel antes de que se conociera la verdad. La Universidad Anáhuac, fundada por los legionarios, ha implementado nuevos protocolos de protección infantil y ha establecido una comisión independiente para investigar posibles abusos en sus campus. Pero quizás el cambio más significativo ha sido en la forma en que las familias católicas evalúan las instituciones religiosas. María José Ramírez, madre de 2 niños en edad escolar, me habló sobre cómo el caso Maciel cambió su perspectiva. Antes, cuando veía a un sacerdote, automáticamente pensaba, hombre santo. El caso Maciel me enseñó que el collar clerical no garantiza nada. Ahora hago preguntas, investigo, mantengo conversaciones abiertas con mis hijos sobre límites apropiados e inapropiados. Es triste que tengamos que desconfiar, pero es necesario para proteger a nuestros niños. Los ex-legionarios que han dejado la congregación enfrentan sus propios desafíos únicos.
Muchos vivieron dentro del sistema durante décadas y tuvieron que reconstruir completamente sus vidas después de salir. Padre Antonio Morales, quien fue ordenado por los legionarios en 1995 y dejó la congregación en 2010, me describió el proceso. Era como salir de una secta. No sabía cómo relacionarme con el mundo exterior. No sabía cómo manejar dinero. No sabía cómo establecer relaciones normales con mujeres. Durante 20 años había vivido en un sistema totalitario que controlaba cada aspecto de mi vida. Tuve que aprender a ser una persona normal a los 40 años. Muchos exlegionarios han buscado incardinarse en diócesis regulares, pero han enfrentado sospechas y rechazo debido a su asociación con Maciel. Algunos han abandonado completamente el sacerdocio y han iniciado nuevas carreras profesionales. Otros han establecido grupos de apoyo mutuo para ayudarse en el proceso de sanación y reintegración social. El legado de Marcial Maciel va más allá de los crímenes individuales que cometió. Su caso ha servido como un catalizador para conversaciones más amplias sobre la naturaleza del poder religioso, la vulnerabilidad de los menores en instituciones cerradas y la necesidad de mecanismos de transparencia y responsabilidad en organizaciones religiosas. Dr. Patricia Williams, psicóloga especializada en trauma religioso, ha estudiado el caso Maciel durante más de una década. Lo que hace al caso Maciel tan perturbador no es solo la gravedad de los abusos, sino la forma en que utilizó elementos sagrados para justificar y perpetuar el mal, me explicó. Maciel no solo violó cuerpos, violó la imagen misma de lo divino en las mentes de sus víctimas. Ese tipo de trauma espiritual puede ser más difícil de sanar que el trauma físico porque ataca la capacidad misma de la persona para encontrar significado y esperanza en la vida. En respuesta a casos como el de Maciel, han surgido nuevos enfoques terapéuticos específicamente diseñados para tratar el trauma religioso. Estos enfoques reconocen que cuando el abuso es perpetrado por figuras religiosas, las víctimas no solo necesitan sanar del trauma sexual, sino también reconstruir su relación con la espiritualidad y la fe. Teresa González, terapeuta que trabaja exclusivamente con sobrevivientes de abusos eclesiásticos, me describió algunos de estos métodos. Ayudamos a las víctimas a separar la experiencia del abuso de su relación personal con lo divino. Muchos han perdido la capacidad de orar, de entrar a una iglesia o incluso de pensar en Dios sin experimentar pánico. Trabajamos para ayudarlos a reclamar su espiritualidad en sus propios términos, libres de la contaminación del trauma. El caso Maciel también ha inspirado cambios en la formación de futuros sacerdotes. Muchos seminarios han implementado nuevos programas de educación sobre límites apropiados, han establecido sistemas de supervisión más estrictos y han integrado evaluaciones psicológicas más profundas en el proceso de selección de candidatos. Monseñor Robert Williams, rector del Seminario de San José en California, me explicó algunos de estos cambios. El caso Maciel nos enseñó que la formación tradicional no era suficiente para identificar y prevenir el comportamiento predatorio. Ahora incluimos educación específica sobre manipulación psicológica, grooming y dinámicas de poder. También hemos establecido canales confidenciales para que los seminaristas puedan reportar comportamientos inapropiados sin temor a represalias. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estos cambios, aunque positivos, son insuficientes mientras persistan las estructuras fundamentales de poder que permitieron que casos como el de Maciel ocurrieran. Padre Thomas Rees, analista del Vaticano y crítico de la jerarquía católica, me dijo: los cambios son cosméticos mientras mantengas un sistema fundamentalmente autocrático donde el poder se concentra en figuras individuales sin controles efectivos ni rendición de cuentas. Maciel no fue una aberración.
Fue el producto lógico de un sistema que concentra poder absoluto en individuos carismáticos sin mecanismos reales de supervisión. En los últimos años, varios países han establecido comisiones nacionales para investigar abusos sexuales en instituciones religiosas. Estas comisiones han documentado patrones similares a los del caso Maciel en diferentes contextos y denominaciones religiosas, sugiriendo que los problemas van más allá de casos individuales y apuntan a fallas sistemáticas en la forma en que las instituciones religiosas manejan el poder y la autoridad. La Comisión Nacional de Investigación de Abusos Sexuales de Francia, establecida en 2018, documentó más de 216.000 casos de abusos sexuales por parte de clérigos católicos desde 1950. En Australia, la Comisión Real de Investigación de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil encontró que aproximadamente el 7% de los sacerdotes católicos habían sido acusados de abusos sexuales entre 1980 y 2015. Estos hallazgos han reforzado los argumentos de las víctimas de Maciel de que su caso no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón mucho más amplio de comportamiento institucional problemático. Maciel era especialmente hábil y especialmente cruel, pero el sistema que le permitió operar existe en muchas otras partes de la Iglesia, me dijo Alejandro Espinosa. Hasta que ese sistema no cambie fundamentalmente, van a seguir apareciendo otros Macieles. El impacto del caso también se ha extendido al ámbito del derecho internacional. En 2024, la Corte Penal Internacional anunció que estaba considerando abrir una investigación preliminar sobre crímenes sistemáticos contra menores cometidos por instituciones religiosas. Aunque esta investigación está en sus etapas iniciales y enfrenta desafíos legales significativos, representa un desarrollo importante en la búsqueda de justicia internacional para víctimas de abusos institucionales. Fatou Bensouda, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, me comentó sobre la importancia de estos desarrollos. Los crímenes contra menores, cuando son sistemáticos y generalizados, pueden constituir crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. El caso Maciel y otros similares están ayudando a establecer precedentes importantes sobre la responsabilidad internacional de instituciones no estatales por crímenes masivos. A nivel personal, muchas de las víctimas de Maciel han encontrado formas de canalizar su dolor hacia la prevención y el activismo. Algunos han establecido organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección infantil. Otros han entrado en carreras en trabajo social, psicología o derecho para ayudar a otras víctimas. Y algunos han encontrado la sanación a través de formas alternativas de espiritualidad que les permiten mantener una conexión con lo divino sin las estructuras institucionales que los traicionaron. Omar Maciel, el hijo de Marcial Maciel que fue abusado por su propio padre, ahora trabaja como consejero de víctimas de incesto en Madrid. Mi padre me robó mi infancia, pero no va a robarme mi capacidad de ayudar a otros, me dijo durante nuestra emotiva conversación. Cada niño que ayudo, cada familia que salvo del silencio, es mi venganza contra el legado de mi padre. Él usó su poder para destruir vidas. Yo uso mi experiencia para reconstruirlas. La historia de Marcial Maciel también ha inspirado obras de arte, documentales y libros que han ayudado a mantener vivo el interés público en el caso. El documental Máscara Sagrada, dirigido por el cineasta mexicano Alejandro González, ganó el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara en 2023 y ha sido visto por millones de personas en plataformas de streaming. El libro Los Legionarios del Diablo, de la periodista investigativa Carmen Aristegui, se convirtió en un bestseller internacional y ha sido traducido a 12 idiomas.
Estas obras culturales han jugado un papel importante en mantener la presión pública para que se haga justicia y en educar a nuevas generaciones sobre los peligros del abuso institucional. Hoy, 17 años después de la muerte de Marcial Maciel, su legado sigue siendo una herida abierta para la Iglesia Católica y para la sociedad en general. Las víctimas continúan luchando por justicia. Los investigadores siguen descubriendo nuevas evidencias de la extensión de sus crímenes. Y las instituciones siguen grappling con las implicaciones de su caso para la reforma y la transparencia. Lo que más me ha impactado durante estos meses de investigación no son solo los detalles horríficos de los abusos, sino la extraordinaria resistencia y dignidad de las víctimas que han elegido hablar. A pesar del trauma, a pesar de las amenazas, a pesar de décadas de silencio forzado, han encontrado la fuerza para contar sus verdades y luchar por un mundo donde otros niños no sufran lo que ellos sufrieron. Alejandro Espinosa, la primera víctima que me contactó, me resumió mejor que nadie el significado de esta lucha. Maciel pensó que podía enterrar la verdad junto con sus víctimas. Pensó que su poder, su carisma y sus conexiones lo protegerían para siempre. Pero se equivocó. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Nuestras voces, que él trató de silenciar, ahora gritan desde las azoteas. Y seguiremos gritando hasta que se haga justicia, hasta que se revele toda la verdad, hasta que ni un solo niño más sufra lo que nosotros sufrimos. Esta historia está lejos de terminar. Cada día aparecen nuevos testimonios, nueva evidencia, nuevas revelaciones sobre la extensión del sistema que Maciel construyó. Las investigaciones legales continúan en múltiples países. Los archivos secretos siguen sellados, pero la presión para abrirlos crece cada día. Y las víctimas, ahora organizadas y empoderadas, no van a descansar hasta que se haga justicia completa. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, te pido que no te quedes callado. Comparte este video, comenta tus reflexiones, suscríbete a este canal para mantenerte informado sobre los desarrollos de este caso y otros similares. Porque el silencio, como aprendimos dolorosamente del caso Maciel, es cómplice del mal. Solo hablando, solo exigiendo transparencia, solo apoyando a las víctimas, podemos asegurar que tragedias como esta nunca vuelvan a repetirse. La historia de Marcial Maciel es la historia de cómo el mal absoluto puede disfrazarse de santidad, cómo las instituciones que deberían proteger pueden convertirse en predadores, y cómo el poder sin control puede corromper hasta lo más sagrado. Pero también es la historia de la resistencia humana, de la búsqueda implacable de justicia y de la esperanza inquebrantable de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Esta es una historia que necesita ser contada, que necesita ser recordada y que necesita inspirarnos a construir un mundo donde los niños estén verdaderamente protegidos y donde aquellos que los lastiman, sin importar cuánto poder tengan, enfrenten las consecuencias de sus actos. Porque sólo así honraremos la memoria de aquellos que murieron, el coraje de aquellos que sobrevivieron y la esperanza de aquellos que aún están por nacer.